Mi primera pregunta tiene que ver con cómo diste tú con este texto con el cual te basas para hacer pues Hangar Rojo, o sea, cómo diste con esta historia, por qué decidiste llevarla a rodaje, y me pregunto si en esa decisión se incluye el asunto de que en cine se habla muy poco precisamente de lo que pasó con los militares que estaban a favor de Allende. Entonces, Sí. El texto, el libro Disparen a la bandada de Fernando Villagrán me lo presentó el guionista, que era muy amigo de su familia y de Fernando mismo. Y al leerlo, claro, lo que me llamó la atención fue justamente ese punto de vista inédito de historias que yo no conocía, porque se conocían los más relevantes a nivel de titulares, que era el papá de Michelle Bachelet, la que fue presidenta de Chile, pero sí había una serie de soldados y oficiales y suboficiales que fueron torturados por sus propios camaradas, que no era una historia no contada. Y en ese caso me interesó mucho la historia del capitán Silva, que es el que tiene relación directa con Fernando. Bueno, y dijimos, bueno, hagamos esta película para traer el tema hoy también, para seguir hablando sobre esto y seguir buscando distintos puntos de vista, como te decía antes, para traer el tema a la conversación de hoy, que es lo que siempre importa, seguir manteniendo la memoria y buscar maneras como realizadores para seguir hablando. claro. No se olvide. Ok. Ahora quisiera hablar un poquitito de dos elecciones tuyas dentro del filme. La primera tiene que ver con una decisión formal, que es el por qué contar la historia en blanco y negro, por qué decides contarla en blanco y negro. Sí, mira, son varias aristas, pero yo diría la primera viene del libro, porque en el libro Fernando cuenta que para el 11 de septiembre se levantó y fue 2 días después al Palacio de Gobierno en ceniza, y le pareció que Santiago y Chile en general lo veía desde ese día en blanco y negro. Esa fue como una imagen muy visual que me quedó guardada y fue como la primera imagen de decir, bueno, esto podría ser en blanco y negro. Y después es una decisión también que el blanco y negro, los claroscuros y los grises venía a ser una analogía perfecta para el conflicto moral del personaje, pero de manera visual también. Entonces, como ese impresionismo, el blanco y negro no lo entregaba y la verdad que desde siempre la pensamos en blanco y negro la película por eso. Ok. Ahora, la segunda tiene que ver precisamente con la elección del actor, que además, digo, yo vi la película y me parece que es un personaje interesante porque es muy contenido, a veces un poco parco, a veces un poco rudo, pero siempre está como emanando ¿cómo decirlo? Una dignidad muy particular, ¿no? O sea, una cuestión muy especial con él. Entonces, ¿cómo llegaste con el actor? O sea, ¿cómo diste con el actor que dijiste este es el correcto? Y cómo fue trabajar con él precisamente para crear a este personaje. Sí, ahí son dos líneas, como que sabíamos que necesitábamos un actor muy potente, con mucho oficio, y Nicolás es un actor de teatro tremendo, yo lo había visto en muchas obras, bueno, y audiovisual también, pero principalmente lo había visto mucho en teatro, me gustaba mucho lo que hacía. Y bueno, ahí cuando conversamos me di cuenta que entendía la película al igual que yo, y con la profundidad y con los matices que queríamos darle a este personaje, de no caer en obviedades, no caer en lugares comunes sobre el personaje, que justamente la gracia de la película iba a ser esa, o sea, mostrar grises en un mundo muy ajeno al civil y a todos nosotros y a toda la gente que estaba metida en la película. Y ahí creo que el trabajo que hicimos y que hizo él en particular estuvo a la altura del caso. Y ahí nosotros conocimos a Jorge Silva y nos hizo entender lo que significa ser militar también, que es algo muy, muy lejano. Uno hablaba con él a los 80 años, después de haber vivido exiliado durante toda su vida, sin haber vuelto a la milicia en ningún caso, a la Fuerza Aérea en este caso, y seguía siendo un militar. Y eso nos llamó mucho la atención. Y muy parco, pero con una ética particular. Y yo creo que eso fue lo que hicimos rescatar del personaje, y esa es la gracia que tiene, porque él no era de izquierda, tampoco era de derecha, sino simplemente él dijo, bueno, yo defiendo aquí la Constitución, Ajá. a lo que estoy. Y es un valor grande eso. Fíjate que además eso es algo que me pareció muy interesante, ¿no? O sea, tener un personaje con un conflicto que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Su deber como militar, su código de honor,
pero también por el otro lado, pues su filiación política, sus simpatías y desde luego, y hay que decirlo, ¿no? Porque sí lo tiene, un cierto humanismo que decide, pues dentro de las circunstancias tan precarias, tratar de aplicarlo hasta donde le es posible, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante todas estas capas que añades al personaje, ¿no? Sí, son reales, yo creo, son capas de humanidad y de nuestra especie, finalmente. Yo creo que, que hay un lado de eso nuestro que hace dialogar con el hoy también, como de pensarnos hoy en día en un mundo violento y que importan las decisiones personales y de la manera que actuamos, ¿no? donde de alguna manera hay una impunidad para saltarse derechos internacionales, hay una impunidad y mentira a los medios sin ningún, no sé si castigo es la palabra, pero sin ninguna consecuencia. Entonces, como que volver a pensar en personas que tengan ética y valores que son simples. Y no significa ser el bien, sino tener una ética de comportamiento y respeto a tus pares, ¿no? Aunque piensen distinto. Y eso es lo que yo creo que es lo que representa la película un poco, y por eso ha dialogado muy bien en otros territorios que no son principalmente en Latinoamérica. Ok. Ahora, la película está hablando obviamente de algo que ocurrió en 1973, pero bueno, antes de llegar a esa pregunta, quisiera volver a otra cuestión estética que me llamó mucho la atención. Cuando él entra precisamente al estadio y que pasa por entre todos estos cuerpos, que decides de alguna manera no mostrarlos directamente, o sea, se ven borrosos, fuera de foco, pero todos entendemos perfectamente lo que está pasando, ¿no? O sea, esa fue tu intención, precisamente, decir, no lo voy a mostrar porque todo el mundo lo sabemos, no necesitamos verlo. Yo creo que el cine entrega herramientas narrativas que son muy interesantes de utilizar y sobre todo inmersivas, y en ese sentido la puesta en escena plantea una subjetividad con el personaje, que en el fondo vayamos en el hombro de él, en su cabeza, sintamos lo que ve, lo que siente, lo que piensa. Y las herramientas que nos entrega el cine también son esas, es la poca profundidad de campo, un poco como vemos nosotros, como vemos en el diario vivir. Uno no ve en gran angulares, con detalles, todo, sino que son fragmentos, son retazos, son pedazos de memoria también, entonces sonoros. Y a veces eso puede ser mucho más sugerente y transmitir la violencia y la barbarie que se está viendo ahí, de repente quizás mejor al espectador que verlo literalmente, ¿sabes? La violencia de por sí, de per se, que ya sabemos que existe también. Entonces, que el espectador la complete. Y bueno, esa fue la apuesta y creo que fue acertada. Me gusta cómo quedó eso, cómo lo transmite. Y que también me parece que funciona en ese sentido, pero también en el sentido de él, por todo lo que hemos platicado de su forma ética de conducirse, de sus códigos, que de pronto también me parecía como una especie de defensa que se pone de no ver, de saber qué está pasando sin verlo, para pues también conservar un poco la cordura, ¿no? De todo esto. Y en un minuto de urgencia, que eso también en la película lo plantea, lo decimos plantear en 10 y 11, que son los minutos claves en el fondo. La orden llega y la orden se tiene que ejecutar, ¿sabes? No es que le pasen 2 meses y que este lugar en horas se transforma en ese tránsito, como tú dices, claro, te va pegando y te va generando una angustia que en los mecanismos de defensa de las personas viene a ser mucho, y uno de ellos es intentar no mirar, pero él finalmente decide mirar y muchos decidieron no mirar y las consecuencias están ahí. Entonces, sí, para mí la película como que tiene que elevar preguntas y elevar debates, ¿sabes? Como que encuentro que las respuestas yo no las tengo tampoco, ni de lo que pasó, ni de por qué pasó, ni qué es lo que hay que hacer también, ¿sabes? Pero lo que me interesa es eso, que genere debate, que genere lo que estamos hablando ahora, claro, que es lo importante, y para mí el cine es para eso, y el arte en general también. Entonces, creo que lo está sucediendo con la película. Muy bien. Y fíjate, ahorita que mencionabas eso, que también lo mencionaste hace un rato sobre la memoria, ¿no? Que a mí me parece también que en ese sentido funciona, como lo dices, para abrir el diálogo, para abrir la conversación sobre estos temas, pero también para no olvidarlo, sobre todo pues en la situación sociopolítica que tenemos actualmente,
donde vemos que muchas de estas dictaduras están regresando, muchas cosas están volviendo a pasar. Entonces, ¿tú sí crees que es ahorita, sobre todo, mucho más urgente ahorita que se sigan teniendo estas charlas, ¿no? Sí, yo creo que mientras más uno estudia la historia nuestra en general, yo diría, de la humanidad, uno ve que somos seres muy violentos y cometemos una y otra vez los mismos errores. Y nada, desde nuestra trinchera y nuestro pequeño aporte de grano de arena, yo creo que está eso, como traer los temas de nuevo, pero sobre todo para seguirlos pensando y en ese pensar ojalá no ejecutarlos de nuevo. Claro. Aunque igual lo hacemos, porque lo seguimos haciendo hoy, pero bueno, por lo menos seguir creyendo que nos podemos hacer distintos. Sí. Y eso, por eso la película me parece importante hoy, por lo que dices tú. Y esperemos que siga viajando como está viajando por lo mismo. Y que llegue a Chile en octubre al estreno y ojalá no la vean solo gente de nuestro lado o amigos nuestros, sino lograr pasar esa barrera y que sensibilizar también otras mentes y conversar, yo creo. Generar puentes de diálogo, sí, eso es lo importante. Si el problema es cuando se dialoga de un lado a otro nomás sin el lenguaje adecuado, o sea, hay que mantener el diálogo. Sí. Ojalá la película genere un poco, un pequeño grano de ese cable de comunicación. Esperemos que sí, que además sabemos que está compitiendo ahorita en largometraje iberoamericano, le deseamos también mucha suerte en ese respecto. Y ya solo te preguntaría, después de Guadalajara, ¿cuál es el camino que sigue para Hangar Rojo? Sí, sigue con muchos festivales, la verdad. O sea, ahora hay 3 en Estados Unidos, hay otro en Portugal, en Londres, en Italia, en Transilvania, en Egipto. La verdad que el recorrido de la película ha tenido muy buen recibimiento y eso me pone contento porque al final habla de la universalidad como de la temática que es la película. No es solamente la historia de Chile, sino un dilema moral humano que está planteado ahí, que al final de todos los países tienen ejércitos, ¿no? Entonces, y han vivido cosas similares de una u otra manera. Entonces, ese es el viaje y para nosotros, ojalá salir en salas de cine de estos mismos territorios. Hay una distribuidora que lo está moviendo. Ojalá salir acá en México también. En Latinoamérica ya tenemos estreno asegurado en España, ahora pronto, en Italia, en Argentina. Y bueno, Chile, que sería en octubre, que es nuestro territorio y también nos genera la principal atención. Ok, bueno, ya para terminar, ¿hay algo que quisieras agregar sobre la película, algo que quisieras destacar? Algo que por ejemplo, luego no te pregunta, dije, sí me gustaría mencionar esto. Sí, no, yo creo que es una película, es una coproducción argentina-italiana y con Chile, Ajá. con fondos públicos, muchos de ellos, y solo rescatar eso, que el cine independiente puede construirse en base a la comunicación entre países. Y el proceso fue muy lindo, se grabó completamente en Mendoza, con un crew mendocino, la conclusión se hizo en Italia y bueno, que ese proceso fue muy bonito, muy profundo también. Y que eso, agradecer y ojalá que los gobiernos lo sigan entendiendo. Muy bien. Sabemos que en Argentina la han pasado difícil ahí. Sí, Sí. sí, así es.